bienvenidos, gracias por visitar el canal. Hoy te voy a enseñar cómo preparo unos muffins de avena, manzana y nueces, sin azúcar, sin lactosa, sin huevo, 100% vegetales y saludables. No vas a poder creer lo fácil que se preparan y lo ricos que son. Si te gusta esta receta, no te olvides de dejar un me gusta y suscríbete al canal para no perderte ninguna de mis recetas. Y para comenzar esta receta vamos a usar manzanas, preferentemente manzanas dulces y jugosas, porque estos muffins no llevan azúcar. Vamos a pelar 2 manzanas, las vamos a rallar. Vamos a necesitar media taza de manzana rallada. La vamos a reservar y vamos a pelar 2 manzanas más. Estas manzanas las vamos a picar en pedazos bien chiquititos y vamos a reservar en total 1 taza de manzana picada. En un recipiente vamos a colocar 2 tazas de avena molida y vamos a agregarle 1 cucharadita de canela. Vamos a sumar la manzana rallada y 2 cucharadas de aceite de oliva o cualquier aceite vegetal. Vamos a agregar 1 pizca de sal para resaltar los sabores y te cuento que esta receta la puedes hacer con peras o con banana. Y ahora vamos a agregar 1 taza de infusión de canela o cualquier bebida vegetal. Vamos a mezclar muy bien. La consistencia tiene que ser como la de un bizcocho, bien húmeda. Vamos a agregar 1 taza de manzana picada. Estos pedacitos de manzana le van a dar humedad y sabor a los muffins de avena. Vamos a agregar ahora media taza de nueces picadas. Las nueces le van a dar sabor y un toque crocante a estos muffins de avena. En esta parte vamos a agregar 2 cucharaditas de levadura química. Y ahora sí, vamos a preparar el molde. Vamos a colocar un poco de aceite para que no se nos peguen los muffins y vamos a poner la preparación. Los moldes pueden ser de silicona, de papel, de metal, los moldes que tengas. En total, con esta cantidad de ingredientes vamos a obtener 10 muffins. Para decorar voy a colocar pedacitos de manzana y nueces por arriba. ¿Y cómo los vamos a cocinar? Vamos a precalentar el horno. Cuando el horno esté bien caliente a 180 grados, cuando el horno esté bien caliente, vamos a colocar la bandeja por aproximadamente 25 minutos. 25 minutos después, miren qué bien que nos quedaron estos muffins de avena y manzana. No se imaginan el olorcito que hay en la cocina. Antes de desmoldarlos tenemos que esperar que estén bien fríos. No los tenemos que desmoldar calientes porque se pueden quebrar. Así que una vez que están fríos, se desmoldan muy fácilmente. Miren qué lindos, qué esponjosos que quedaron. Les voy a mostrar cómo están por dentro. Súper esponjosos, con los pedacitos de manzana y nueces. No se pierdan de hacer esta receta que está buenísima. Después me cuentan en los comentarios cómo les quedaron estos muffins de avena, manzana y nueces. Si tenés alguna duda o querés dejar alguna sugerencia, la podés dejar aquí abajo en los comentarios. Te recuerdo que aquí abajo en la cajita de la descripción también están todos los ingredientes. Te invito a acompañarme en las redes sociales, Instagram y Facebook, Recetas de Gris. Y nos vemos en la próxima receta.